en unos minutitos se conecta la primera ponente. Bueno, ya está conectada. Voy a hacer una breve introducción. Se llama Grecia de Jesús. Es una psicóloga sanitaria que además es experta en terapia juvenil. Además, tiene un canal de YouTube donde hay muchos vídeos muy interesantes como la autoestima. Y bueno, la voy a dar para que se... Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Buenas. Encantada de poder estar aquí. Muchas gracias por la presentación. Nada, encantados nosotros de que de poder contar contigo. Por supuesto, es un placer. Pues bueno, como ha dicho mi compañera, pues soy psicóloga sanitaria y hoy os vengo a hablar de la salud mental en los jóvenes. Sobre todo me voy a centrar en la ansiedad y en la depresión, que son, pues bueno, las problemáticas más frecuentes a nivel mundial, no solo en España. Y quiero empezar aportando algunos datos para Vale. que, bueno, para centrarnos, ¿no? Un poco en dónde estamos. Bueno, la depresión es la primera causa de morbilidad y el suicidio es la segunda causa de muerte entre los 15 y los 29 años. Esto según la Federación Mundial de la Salud Mental. Mm. Luego tenemos también otro dato impactante, que es que la Sociedad Española de Medicina de Adolescencia afirma que el 5% de los jóvenes sufre algún síntoma depresivo y todavía más en ansiedad. De hecho, concretamente, un 20% de los jóvenes pues tiene síntomas de ansiedad. Mm. Realmente son unos números bastante elevados, que bueno, más adelante os diré la importancia que tienen luego a largo plazo, ¿no? Pero creo que también es muy importante saber identificar cuándo estamos ante un problema de este tipo, porque a veces incluso podemos normalizar, ¿no? Pues, no, tiene ansiedad por los exámenes, o bueno, pues está un poco inestable por la etapa de adolescencia en la que se encuentra, normalizamos y no proporcionamos la ayuda necesaria en ese momento, ¿no? Entonces, síntomas que nos pueden ayudar a identificar, pues, algo como la depresión. Hay varios síntomas, pero tres sobre todo. Anedonia, que es la falta de placer por las actividades que antes sí que disfrutábamos. Tenemos también la bulia, que es la falta de energía, y la apatía, ¿no? Que se muestra en ese desinterés en el día a día. ¿Cómo identificar los síntomas de ansiedad? Pues la ansiedad es un estado constante de alerta, ¿no? Pues estamos muy en alerta no por la realidad que estemos viviendo, sino por cómo interpretamos la realidad. Normalmente lo que nos causa ansiedad es tener pensamientos negativos sobre el futuro. Luego también algo que nos puede chivar un poco que podemos tener algún problema de ansiedad es tener dificultad para dormir. Nos cuesta dormir o nos cuesta mantener el sueño o nos levantamos antes. En el caso de la depresión, incluso las horas de sueño pueden aumentar. En la ansiedad suele ser al revés, ¿no? Que dormimos menos o tenemos más dificultad. Cambios en el apetito, tanto para más como para menos. Es decir, que puedo tener más apetito o menos apetito si estoy presentando un problema de este tipo. Y un estado de ansiedad o de depresión también puede ser la base para que aparezcan otro tipo de problemáticas como las fobias o las obsesiones, ¿vale? Sobre todo ahora mismo en la situación que tenemos que tener un poquito más de cuidado con esto, porque sobre todo lo digo porque a menudo me encuentro, ¿no? con pacientes que me dicen, bueno, pues tengo mucha ansiedad por estar confinado y me imagino que como todo el mundo. Y realmente no, es decir, la ansiedad son palabras mayores, aunque la tengamos ya bastante normalizada, hay que trabajarla. Luego, otros síntomas que nos pueden alertar de que podemos tener algún problema psicológico es las psicosomatizaciones, ¿no? Muy típico también en la adolescencia.
por ejemplo, problemas gastrointestinales, problemas de piel. Cosas de este tipo nos van a indicar que puede haber algún problema psicológico que, bueno, que nos esté afectando. También problemas conductuales, tipo agresividad. A veces, pues un adolescente, una persona joven, puede no saber canalizar sus emociones, puede incluso no identificarlas y lo que hace es dirigirse a la agresividad, ¿no? Excesivas horas en redes sociales. Esto también es un indicador muy importante. El aislamiento. Es cierto que, bueno, que los adolescentes tienden a distanciarse de sus padres, pero tanto como aislarse, pues ya estamos ahí ante un posible problema, ¿no? Luego, pues bueno, hacer cambios radicales en la vida también nos puede indicar algo de este tipo. Cambios o disminución en el rendimiento escolar, más bien, y cambios en el carácter, ¿vale? La base también muchas veces suele ser la autoestima, o sea que también es algo que tenemos que cuidar muchísimo y a veces cuando se presenta un caso de este tipo de depresión o adolescencia en consulta, pues lo que hay que trabajar es lo de abajo, ¿no? Esa autoestima. Tenemos otra problemática también muy frecuente que es el acoso escolar. Se trata de uno de los problemas más negativos y más extendidos en los jóvenes a nivel mundial. Y esto independientemente de la cultura, de la religión, del estatus económico, o sea que nos afecta, perdón, a todos por igual. Y lo cierto es que requiere una actuación inmediata, es decir, es algo que no se puede dejar pasar, lo que decíamos antes también, ¿no? Que a veces por la etapa de la vida en la que nos encontramos como que normalizamos. Son cosas de niños, de jóvenes, no pasa nada, lo tiene que resolver él, ella. Y realmente no, un problema de este tipo puede causar un enorme impacto en el rendimiento escolar, en la salud mental. Sí que se han estudiado algunas de las causas del bullying, del acoso escolar, y pues la mayoría de las veces se trata de acoso por la apariencia física, la orientación sexual o la procedencia o nacionalidad. Y luego, ¿qué causas, qué posibles situaciones vitales nos pueden generar pues más propensión a tener problemas psicológicos o casuísticas de algún tipo, de alguno de estos tipos? Pues sobre todo que haya una sucesión de cambios constantes o que haya un cambio muy grande, muy grande. Por ejemplo, cambio de colegio o de vivienda, entrar a la universidad, entrar en el mercado laboral, los cambios en las relaciones sociales y familiares. Como ves, algunos de estos ejemplos son incluso positivos para el joven, para la persona, pero como se trata de cambios tan grandes que nos hacen salir de nuestra zona de confort y adaptarnos a algo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados, pues nos genera algo de estrés. Ese estrés no siempre tiene que ser negativo, pero yo tengo que aprender a gestionarlo, porque si no sí que me puedo ir por un camino en el que no sepa qué hacer con ese estrés y empiece a preocuparme de más y empiecen ya otro tipo de problemas, ¿no? Lo ideal es pues tener las herramientas adecuadas. Apoyo social, oye, que si estoy atravesando un cambio, sentir realmente a nivel social que me apoyan. Luego, tener herramientas para esa emoción concreta, pues para el miedo, para el estrés, para lo que yo pueda estar sintiendo, ¿no? Y luego, pues que haya un ambiente satisfactorio en el hogar. Otras cosas que también nos pueden generar, ¿no? Que también pueden ser la causa de problemas psicológicos son pues las redes sociales, ¿no? Muchas veces pues no utilizamos del todo bien, ¿no? Esa tecnología y a veces pues creemos en las vidas ideales que puedan tener otras personas que vemos en redes sociales. Mucho complejo a nivel físico nos genera también, ¿no? Entonces, pues las redes sociales están bien, vamos, a mí me encantan, ¿no? De hecho, tienen una grandísima aportación, ¿no? Pues por ejemplo esto, ¿no? Vídeos de este tipo
pero tenemos que aprender a utilizarlas bien, ¿no? Luego las altas expectativas, ¿no? Parece que es algo frecuente pues tener un hijo y que nuestro hijo casi que esté más ocupado que nosotros, pues que acabe el colegio, luego 3 horas de baile, luego clases de matemáticas, luego tiene que aprender a tocar el piano, luego tiene que tal. O sea, un estrés, unas expectativas enormes que eso genera pues también pues mucha problemática, ¿no? A nivel de salud y luego lo más importante, falta de tiempo de calidad con los padres. Ya te digo, es normal que en la adolescencia pues puedan distanciarse, pero nunca debe faltar el tiempo de calidad en el que haya un espacio de comunicación. Eh, y sobre todo quiero recalcar, ¿no?, la importancia de atender a los posibles síntomas que pueda haber y no normalizarlo. Datos importantes también para ir finalizando un poco. Pues la mayoría de los problemas de salud mental se inician en la juventud y la mayoría de los jóvenes no suelen ser diagnosticados y tratados, lo cual es un gran problema porque al menos la mitad de los trastornos de salud mental se aparecen en la adolescencia, aparecen a partir de los 14 años. Y lógicamente es muchísimo más fácil abordar una problemática de este tipo desde el principio que cuando ya lo has normalizado, que cuando ya tienes unos esquemas mentales, cuando ya tienes ciertos pensamientos automáticos, ¿no? Mejor trabajarlo ya desde el principio. Y nada, termino pues comentando otro dato, ¿no?, sobre esto. El 80% de los niños y adolescentes con trastorno de ansiedad no recibe tratamiento, lo cual es bastante devastador, ¿no? Es decir, es muy impactante para una persona sentir pues que tiene un problema y que nadie se lo acoja, ¿no? Que nadie le dé herramientas, porque una problemática como esta, como la ansiedad, que es tan frecuente, realmente es muy fácil bueno, muy fácil, que es algo sencillo en general, ¿no?, de tratar y qué pena que no lo sepamos tratar ahí, cuando es sencillo, sino que venga ya cuando ya ha crecido, cuando ya han aparecido un montón de problemas más. Vale, perfecto. Pues me ha gustado muchísimo, la verdad. Y una cosa que quería añadir a lo que has dicho tú es que nosotros elegimos nosotros elegimos este tema para crear un evento porque de verdad creemos que somos el futuro. Entonces, si nuestra mente no está sana, que es Ujú, como tú decías, que si desde el principio no la cuidas, luego ujú, es cuando surgen los problemas más grandes. Entonces exacto. era eso, Ujú. que por eso, o sea, principalmente por eso creamos este tema para el evento. Pues me parece súper importante y un buenísimo mensaje, desde luego. Ya ha pasado de moda eso de ir al psicólogo porque estás loco. Eso ya hay que pasar de esa Sí, etapa. No hace falta estar loco, además, pues, ¿qué es estar loco? O sea, eso es algo que no tiene sentido hoy en día, ¿no? Mm. además yo soy de las personas que piensan que ir a un psicólogo es muy bueno y que que si vas a un psicólogo mejor vas a estar siempre mentalmente. Es un apoyo muy Exacto. grande. Exacto, tal y como cuando vamos al médico, cuando nos duele algo, lo mismo es psicológicamente, mentalmente, ¿no? Cuando nos duele algo emocional y no tenemos herramientas, porque tenemos que admitir bueno, que el dolor emocional es parte de la vida, pero lo vamos a aprovechar bien si tenemos herramientas para gestionarlo. Si aparece ese dolor y yo no lo sé gestionar, me dejo guiar por él, etcétera, etcétera, van a aparecer problemas mayores. Entonces, mi recomendación, ir desde el principio y sobre todo si esa problemática ha salido en la juventud y en la adolescencia, cuando más. Mm, Bueno, pues si quieres vamos a empezar con las preguntas perfecto. que han ido poniendo. Por Ujú. ejemplo, ¿crees que los estudios son un factor importante de estrés en jóvenes? ¿Por qué y cómo lo solucionarías? Sí son un factor de estrés porque al final es una obligación que tenemos
influye la deshabilidad social, ¿no? Lo que puedan pensar de nosotros, uy, que si suspendo es que soy tonto. Luego tengo, ¿no? Aparte del bochorno de yo haber suspendido, llego a casa y me echan la bronca, me castigan, ¿no? Pues por supuesto que es un estrés enorme, es un estrés enorme. ¿Cómo lo solucionaría? Bueno, en un mundo idílico, pues cambiaría el sistema educativo, que bueno, ya no es tan idílico porque sí que se está planteando, aunque bueno, yo creo que en nuestro país pues va a tardar un poquito. Y, y bueno, pues eso sería lo ideal, ¿no? Segunda cosa que sí que podemos hacer, pues trabajarlo a nivel familiar, ¿no? Sobre todo valorar el esfuerzo, sobre todo trabajar con consecuencias, ¿no? Es decir, haciendo que los hijos sean responsables de sus notas y no tanto que lo hagan para llevarle el aprobado o el sobresaliente a su padre, ¿no? Enseñar esto, ¿no? Pero claro, pues es una actitud un poco que hay que aprender, ¿no? ¿No? Sí. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿crees que van a aumentar los casos de TOC? Me imagino que esa pregunta es con respecto a la situación que estamos viviendo. Sí, vamos a ver. En general, ya están aumentando pues los casos de ansiedad y de obsesiones. ¿Por qué? Por la necesidad de control. Es decir, estamos en una situación sobre la que no tenemos casi nada de control y somos adictos al control y nos encanta además tener las cosas ya. De hecho, pues la tecnología ha influido en ello, ¿no? Es decir, quiero algo, pues lo tengo en un segundo. Y aquí nos encontramos ante algo que no depende de nosotros y nos estamos empeñando muchísimo en quererlo controlar y por supuesto que esa actitud pues está generando muchas obsesiones, ¿no? Y además, pues bueno, existe un refuerzo, ¿no? Si antes una persona que tenía TOC llegaba a consulta, ¿no? Y te decía, no, es que mira, me lavo las manos 100 veces al día y tú le decías, es que no es necesario y le dabas argumentos, ¿no? Racionales para que no lo hiciera, ahora como que sí que los tiene. Entonces, pues de alguna manera sí que se está reforzando ese tipo de obsesiones. O sea que sí que van a aumentar. Vale. Otra pregunta es, ¿qué podemos hacer familiares y amigos para ayudar a personas tanto con depresión como ansiedad? Bueno, pues sobre todo apoyo emocional. Esto es algo que también me consultan mucho en sesión y a veces pues las personas se frustran, ¿no? Porque creen que les están dando buenos consejos a sus amigos o familiares con respecto a la depresión, con respecto a la ansiedad, por ejemplo, en el caso de la depresión. Eh, venga, tienes que salir, es que si no sales es porque no te da la gana, venga, venga, tal. Y crees que lo estás haciendo por bien, porque a lo mejor has leído por ahí en una fuente fiable que dice que la activación conductual, que el que se mueva una persona, pues ayuda a su bienestar emocional. Pero es que esto es algo que no, volvemos, ¿no? Que no depende de nosotros. No nos podemos responsabilizar de las emociones ajenas. ¿Qué puedo hacer yo? Desde un punto de vista totalmente inocente, yo puedo transmitir mi opinión. Pues yo creo que si estuviera en tu lugar, a lo mejor haría esto o lo otro. Yo puedo hacer eso, pero no puedo obligar a la otra persona a que lo haga. Y a veces es que nos encontramos en este dilema. Es que no me hace caso y como no me hace caso, mira cómo está. Pues es que no, es decir, cada persona es un mundo y no sabes lo que tiene en su cabeza para que no lo haga y no es tan sencillo, ¿no? Em, yo sobre todo la frase que más animo a decir es aquí estoy para lo que necesites y pídeme lo que necesites. Eso sí, Sí. nos queremos anticipar y hacer las cosas por los demás. Mal, que te pidan ayuda directamente y no pasa nada, ¿no? Transmitir este mensaje y por supuesto que si vemos que la persona no sale del bache, oye, ¿no has pensado en pedir ayuda profesional?
y ya está. Lo que no podemos intentar hacer es ser nosotros esa ayuda profesional. Aunque sea psicólogo, tampoco, porque a un familiar y a un amigo eso no les sirve. Vale. Pues otra pregunta es, ¿crees que hay personas que intentan lidiar con su problema comiendo de manera compulsiva? Uf, sí, el hambre emocional es súper frecuente y bueno, es cierto que genera un alivio momentáneo de las emociones, eso es verdad, pero cuando acabas de comer tienes el problema que ya tenías antes, que te generó hambre emocional, más la culpabilidad y todos los nutrientes que te has metido de más en tu cuerpo que no necesitabas. Y sobre todo, lo más importante aquí es que no estás sabiendo gestionar tus emociones. Entonces sí, se ha aumentado muchísimo y claro, el estar en casa todo el rato con comida ahí al lado, pues no ayuda. Entonces sí, es un problema que está ahí y yo creo que tenemos que aprovechar precisamente para aprovecharlo como una oportunidad para aprender a, a gestionar las emociones esas que nos están causando hambre emocional. Vale, ahora yo, por ejemplo, o sea, yo tengo una pregunta personal que quería hacerte y es que Sí. yo tengo ansiedad diagnosticada. Ujú. Entonces, era para saber si hay alguna forma de vida o unos cambios que puedo hacer para tener menos ataques de los que tengo. Ataques de pánico. Es que no lo llamaría ataques de pánico porque no son así. O sea, a mí, por ejemplo, lo que me pasa es que siento hormigueo en las piernas y en los brazos, pierdo la fuerza y etcétera. Y me pasa muy a menudo. Ujú. Vale. Entonces, por eso. Bueno, sobre todo lo más importante es perderle el miedo a la ansiedad. En el momento en el que tú cambias tu actitud con respecto a una emoción, cambia todo, ¿vale? Porque si tú le tienes miedo a la ansiedad y cuando aparece la ansiedad se triplica tu miedo, Mm. entonces obviamente tu ansiedad va a aumentar, porque la ansiedad se alimenta de adrenalina y el miedo genera directamente adrenalina, ¿vale? Entonces, lo más importante es cambiar nuestra relación con nuestras emociones. No están ahí para fastidiarnos, todo lo contrario, están ahí para darnos una información súper importante que tenemos que escuchar. Entonces, sobre todo, yo analizaría contigo esos momentos en los que aparece la ansiedad e intentaría identificar qué es lo que te quiere transmitir la ansiedad. La ansiedad no hay que tratarla a patadas, todo lo contrario. Hay que tratarla con mucho cariño, al igual que tenemos que hacer con cualquier otra emoción. Entonces, sobre todo cambiar esa actitud. Y bueno, pues por supuesto la relajación, la meditación, siempre son cosas que nos van a ayudar. Pero lo más importante es indagar ahí la causa de la ansiedad, porque ella no aparece por arte de magia. Aparece Mm. porque nos está avisando de algo importante, que a lo mejor es algo importante que no está fuera, sino que está dentro, una interpretación que estamos teniendo errónea, ¿no? Sesgada. Vale, perfecto, muchas gracias. Pues A ti, por aquí preguntan, ¿cómo se puede eliminar ese miedo a ir a profesionales? pues exposición, yendo, yendo y viendo que lo que te ocurre tiene nombre y apellido porque es algo frecuente y sobre todo, pues siendo conscientes de que es que hay muchísima gente que va al psicólogo. Vamos, si no, no estaríamos tantos trabajando, ¿no? Lo que sí que me encuentro, por ejemplo, con algunos de mis pacientes es que no cuentan que van al psicólogo, ¿no? Entonces, pues sí, es cierto que es algo que todavía está un poco ahí, ¿no? Esa vergüenza, ¿no? Parece que tienes un problema y no tiene por qué ser así. Puede ser que simplemente estés aprovechando una etapa de tu vida como una oportunidad de crecimiento personal. Yo personalmente he ido 3 veces al psicólogo y las 3 veces he alucinado de todo lo que he descubierto de mí y ha sido una experiencia súper enriquecedora, ¿no? Mm. Es algo que está ahí, no lo vamos a negar, ¿no? De hecho, pues hay muchas creencias, ¿no? Erróneas, pero enseguida, en la primera sesión, te vas a dar cuenta de lo a gusto que vas a estar,
del alivio que podemos experimentar sacando fuera todo lo que tenemos y viendo cómo alguien lo recoge y nos acoge. Hmm. Sobre todo, pues bueno, experimentándolo personalmente. Por aquí otra pregunta que ponen es, ¿y si se te duermen las piernas y los brazos y te duele el cuerpo, eso es un ataque de pánico? Tendríamos que descartar cualquier afección médica. Si fuera mi paciente, pues yo te diría, pide una cita con el médico, a ver qué te dice, y si vemos que no tienes nada, pues ya lo tratamos como ansiedad, pero sí, pueden ser perfectamente unos síntomas de ansiedad, perfectamente. Vale, otra pregunta es, ¿cómo sabes si lo que estás sufriendo es somatizado o es real? Tenemos que descartar con el médico siempre, por si acaso. Y si no se encuentra nada, pues lo más normal es que sea algo psicológico. Y luego, pues también tenemos que tener en cuenta cuándo aparecen. Oye, que si siempre tengo náuseas, si tengo y estoy floja intestinalmente, cuando tengo exámenes, pues casi que te puedes ahorrar incluso la consulta del médico, ¿no? Va a ser Sí. algo bastante evidente, ¿no? Sobre todo viendo tus patrones. Vale, otra pregunta es, ¿se observa o se prevé un aumento de pacientes después del confinamiento, con el fin total del confinamiento? Sí, sí, de hecho ya lo estamos experimentando. Yo trabajo como psicóloga online en Sanitas y también por privado y pues no damos abasto, sobre todo en Sanitas ahora mismo. Mm. Otra pregunta es, ¿crees que hay más porcentaje de mujeres que de hombres que sufren una enfermedad mental? Los estudios dicen que sí, pero Hmm. lo cierto es que las mujeres, por regla general, nos preocupamos más en general por todo y por Hmm. nuestra salud también. Y, por ejemplo, cuando nosotras nos duele algo, pues solemos esperar un poquito y si no se nos va, pues vamos al médico. Y voy a generalizar, permitírmelo, ¿vale? Pero normalmente un hombre pues dice, no, yo soy fuerte, yo aquí voy a aguantar hasta que se me vaya, no pienso ir al médico, ¿no? Y como que se evita. Permitidme la generalización, sé que no todo el mundo es así, ¿vale? Pero normalmente las chicas nos preocupamos más por todas estas cosas. Y un hombre a lo mejor pues espera 20 años teniendo ansiedad y ataques de pánico cada día hasta que de repente se ilumina y va al psicólogo. Y una chica pues a lo mejor en 20 años no tarda, ¿no? Un poquito Hmm. menos. Pues estas han sido todas las preguntas. Muchísimas gracias por haber podido participar en el evento y además muchísimas gracias por la labor que estáis haciendo todos los psicólogos ahora mismo, que es un momento muy importante en nuestras Muchísimas vidas. gracias a ti. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad y bueno, y espero que cumpláis con el objetivo, que seguro que sí, y podáis llegar a mucha gente y ayudar sobre todo. Pues muchísimas gracias. A ti, hasta luego. Buen día. Adiós. Chao.